de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos de Urus Radio. Estamos aquí nuevamente transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México, hoy lunes 25 de noviembre de 2019. Y pues bueno, estamos aquí en nuestra cabina, en la capital de nuestro país. Y pues seguimos con el tema de la guerra de México, Estados Unidos, 1846-1848. Y pues bueno, ya es el capítulo, el programa número 15. Pues ya casi por terminar esta serie. Y pues bueno, también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que ya sabemos que es experto en historia de México y es quien nos narra estas maravillosas, magníficas historias de nuestro país. Pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos que nos escuchan en Urus Radio, muy buenas noches, con el gusto de estar aquí con ustedes un lunes más. Licenciada, 15 programas ya de la Guerra de México, Estados Unidos, ya casi la terminamos, pero yo creo que debe haber un programa más. Está bien, profesor, creo que ha gustado mucho esta serie, así es que aquí estaremos bien atentos. Y pues bueno, también hay varias cosas pendientes. Una de ellas es que se ha comentado mucho sobre la nueva serie de Hernán. Profesor, no sé si quisiera hacer algunos comentarios. Bueno, ya hay varias personas que nos han mandado mensajes preguntando qué nos parece. Licenciada, amigos, sí, de hecho nos habían comentado ya desde hace poco más de un mes del estreno de esta serie en la televisión mexicana y estuvimos esperando. Yo no pude iniciar así la serie, empecé a verla 20 minutos después de que había iniciado la transmisión, pero pude ver el resto de la serie y claro que la voy a ver completa. Sí, la voy a ver completa. Amigos, hay muchas opiniones al respecto, desde personas que dicen que para nada la serie, que no sirve, otra que es excelente la serie. Yo sí quisiera comentarles que, hablando de manera totalmente personal, es una opinión personal, yo respeto las opiniones de todos los demás. Quizá han escuchado algunos programas donde nosotros, yo conocí a la licenciada Doris como compañera de teatro, es mi compañera de teatro, somos actores de teatro desde hace muchos años, entonces conocemos un poquito lo que es este ambiente, porque somos actores y yo aparte director de teatro. Y lo que yo les puedo decir, a mí me gustó que va más o menos apegada a la historia. Tiene algunas exageraciones basadas en lo que dice Cortés en las cartas de relación, pero obviamente Cortés, y lo hemos comentado en Urus Radio, tiene que justificar, o debió justificar en su momento, debió justificar todo lo que estaba haciendo, por lo que no debemos de creerle textualmente todo lo que él redacta en las cartas de relación. Para eso, bueno, llegó el maestro León Portilla, que recientemente nos dejó, y que nos hereda la visión de los vencidos, donde vemos la otra parte de la conquista. Pero hablando ya de lo que es la producción, a mí no me gustó la producción. Ya les digo un poquito como director de teatro, no me gustó la producción. Noten ustedes, tengan esa curiosidad, noten ustedes que todos los personajes hispanos se desenvuelven, se mueven con mucha facilidad, con mucha soltura, porque de alguna manera están acostumbrados a hacer ese tipo de escenas. Mas, sin embargo, los actores mexicanos están acartonados, casi no se mueven. ¿Por qué? Por el peso que traen del vestuario y tal vez el temor de que se les caiga el penacho, se les caigan los adornos. Y los mexicanos son muy tiesos. Actoralmente es un error.
Son muy tiesos los mexicanos. Otra, el casting que se hizo, caray, todos los españoles son esbeltos, altos, y la gran mayoría de mexicanos que aparece ahí son bajitos y muchos demasiado robustos, gorditos diría yo, lo que no dicen no era así exactamente, o sea, ahí no se apegaron por completo a la historia. La escenografía se me hace muy deficiente, pues puesto que si algo habló Bernal Díaz del Castillo es de la fastuosidad de la ciudad, la belleza de la ciudad, y no olvidemos, amigos, que lo que vemos ahora, digamos que es el esqueleto de las zonas arqueológicas. Las zonas estaban cubiertas de estuco y este estuco estaba pintado. Las ciudades mexicanas estaban llenas de color, pero completamente llenas. Es como pensamos muchas veces de los griegos, de que todo lo griego era blanco, y cuando alguien imita a un griego se pone una sábana blanca, y no, resulta que con el tiempo la pintura de las estatuas griegas fue decayendo y queda el mármol tal y como es, por eso lo vemos todo blanco, pero también las ciudades o las esculturas griegas eran llenas de color. Bueno, así era México, y ya que tuvieron la oportunidad de hacer una escenografía, bueno, lo hubieran hecho con ese colorido. Noten ustedes la tristeza de escenografía, colores ocres, colores grises, que se ve muy triste los espacios donde se desarrollan las escenas. Entonces, no me gustó esa parte. Hemos hablado aquí de la película Apocalipto, ¿sí?, de Mel Gibson, que tiene 20,000 errores históricos, sí, pero la producción es excelente y sí nos hace ver a un pueblo maya guerrero, que muchas veces vimos a los mayas o entendíamos a los mayas únicamente como gente muy espiritual, gente muy pacífica, muy integrada a la naturaleza, pero cuando se descubren los murales de Uxmal, ahí nos damos cuenta de la fuerza y el coraje del pueblo maya como guerreros. Y en la película de Mel Gibson, aunque les digo tiene muchos errores históricos, sí reflejan esa personalidad guerrera del maya. Y estamos hablando ahora en esta serie de la personalidad guerrera del mexica, que tenía dominado todo Mesoamérica. No era porque sí, o sea, tenían una fuerza, eran poderosos totalmente, eran grandes guerreros, y de pronto vemos el casting, los vemos o muy flaquitos o muy robustos. Uno dice, no, espérame, eso no eran los guerreros que se enfrentaron no solo a los españoles, sino se enfrentaron a decenas de miles de contrarios, ¿sí? Y que cómo les costó trabajo derrotarlos, y no porque yo presumo defiende exageradamente a los mexicanos, no, creo que por lógica debían de tener otra imagen. Entonces hay cosas que para mí fueron deficientes. He visto 2 capítulos, bueno, me faltó un pedacito de uno, y voy a ver toda la serie, y bueno, ya haremos algunos comentarios. Lo que sí, está basado en las cartas de relación de Cortés, y se ven sacrificios humanos al por mayor, lo que sabemos que fue una gran exageración de Hernán Cortés. Sí, además que también tachan a los mexicas como antropófagos, ¿no? Y de hecho ahorita José MacLeod dice, hay una escena donde sale un pozole hecho con partes humanas. Y ya lo habíamos comentado aquí en Uru Radio, que se creó ese como mito. Es como, hace poco leí un mensaje, porque hay un juego de palabras, de la palabra quesadilla, ¿sí? Y que decían que por qué la gente del centro del país a las quesadillas que debieran de ser de queso les ponemos diferentes productos, ¿no? Entonces alguien subió un mensaje a internet donde dice que quesadilla viene de quetzaditzin, que significa tortilla doblada. Yo me acuerdo que casi nunca contesto, pero esa vez sí contesté, le digo, qué barbaridad lo que estás diciendo. El tzin habla de la nobleza y no significa quetzal, ¿sí? Habla de un pájaro, ¿sí? No significa tortilla doblada, es una barbaridad. ¿Pero qué creen? Que se corrió la voz y ya mucha gente lo defiende. Dice, quetzaditzin quiere decir tortilla doblada. Bueno, pues alguien subió una vez un meme donde decía que la carne del pozole estaba hecho de carne humana originalmente. Esto es completamente falso, completamente falso, pero se corrió el rumor y de pronto, bueno, ya mucha gente lo menciona. Y ahora lo vemos en la serie, ¿sí? Y es completamente falso. Ok, y pues bueno, a mí francamente ese capítulo que vi no me gustó, y pues bueno, vamos a continuar porque hay muchas personas en el chat, y también el día de ayer hicimos una pequeña transmisión desde el Zócalo. Fue muy bonito porque vimos el arriamiento de bandera, que bueno, ya lo hemos visto varias veces,
y pues en ese momento también nos llegaron varios mensajes de varias personas de diferentes, bueno, que viven en diferentes partes, en diferentes países, y pues no los pudimos saludar, y aquí les hacemos una mención y un saludo, para todos ustedes, a Francisco Soria, que dice que le mandemos saludos, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Que le mandemos saludos. Igual, claro que sí, muchos saludos para él. Ronald Joya, está Fernando Córdoba, está Marco de la Cruz, Luis Gerardo Castañeda, Isaac Fernández desde California, Luis es de Chihuahua, Kim Isaí de Guadalajara, dice que orgulloso de nuestra bandera, así es. Luz María Martínez desde California, Ángel Cruz desde Dallas, Claudio Cornejo desde San Sebastián, España, Eliazar Flores dice que de Houston, Iván, Ricardo Prado desde Veracruz, Enrique Alonso desde Ciudad Juárez, Martín Virgil desde Texas, Álvarez Fernando desde Guadalajara, Alberto Bravo también desde Guadalajara, Mike desde el Estado de México, Bernardo también, DJ Rudy desde Texas, Omar Muñoz también, y bueno, también desde Toluca nos saludan. Profesor, muchísimos mensajes. Nos llegó ahorita un mensaje de Adrián Estil, que lo saludáramos a él y a su esposa Sofía, claro que sí, muchos saludos. Ahorita va a enviar los saludos que están apareciendo en los chats, ¿verdad, licenciada? Adelante, profesor, si me puede ayudar aquí tantito, porque... Bueno, pues tenemos a José Maclau, saludos desde el metro de la Ciudad de México. Jesús Ocampo, también saludos, buenos comentarios de Jesús Ocampo. Isabel López, desde Kansas. Alberto dice hola, buenas noches. Diego Vaz, desde la República de Cuautitlán Izcalli. Desde Madison, Wisconsin, Alberto. Sir Emanuel, sí, él está seguido con nosotros. Mónica Yeben, también saludos. De aquí dice Daniela Rodríguez, que al fin se le hizo escucharnos en vivo. Un saludo para ti. Luis Enrique Muñoz, desde León, Guanajuato. Marco Martínez, saludos desde Puebla. Roberto Romo, buenas noches, licenciado y profesor. Buenas noches, saludos desde La Blanca, Mérida. Daniel Gil. Mandes Macías, desde la comarca lagunera en Durango. Gabriel Lépez también nos envía saludos. Marco Antonio Piña, en la Ciudad de México, los conozco por Spot. Y Ulises Anaya desde Japón, sí, saludos desde Japón. Luis Enrique Muñoz, profesor Mendoza, ¿cree usted que algún día sepamos esos acuerdos secretos con Estados Unidos? Sinceramente no. Yo pienso que como se cumplió el plazo de 4 meses para la aplicación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ya quedaron sin efecto. Yo pienso que fueron destruidos. Es una opinión, pienso que fueron destruidos. No creo que sepamos nunca que se guardó en ese 25º artículo de los Tratados de Guadalupe Hidalgo. Saludos a Jorge Uscanga también. Saludos, claro que sí. Roberto Romo, igual, Mónica Yen, que los previene de la serie, sí, Adrián Estil. Soy un regio viviendo en Yucatán. Adrián, sí. Ajá. Bueno, ahorita lo de José Maclau, que ya lo comentamos. Dice Adrián Estil, bueno, ya le enviamos saludos. Daniel Arturo Hernández, desde Chiapas. Desde Rosarito, Baja California, Irving Núñez. Alejandro Gómez, desde San Juan del Río, Querétaro. Luis Juárez, que ya está aquí con nosotros. Alastor, hola, buenas noches, mis queridos profesores. Ya lo extrañábamos. Morris Jacob, bueno, ya lo extrañábamos a Alastor. Sí, dice, primera vez en vivo, Morris Jacob Soria Valdés, que se volvió adicción el programa. Gabriel Lisset Ojeda, no escucho. Y dice Misael Corrales, buenas noches, saludos aquí parando la oreja. También saludos a Concepción Juárez y a Connie Portilla, que nos están escuchando. Y pues bueno, profesor, ¿qué le parece si ahora seguimos con el programa o tiene más saluditos? Así rápido, Héctor Hernández en Cuernavaca, Carlos Serrano en Cancún, Enrique Leo, Ciudad de México, Luis León,
hijo de nuestro querido amigo José Luis León Volante, que en paz descanse, desde León, Guanajuato, Julio Vega en Ciudad de México, Alessandra en el Estado de México, Lupita, Ciudad de México, Edmundo en Monterrey y Ángel en Morelia. Aarón Valencia también nos saluda. Pues saludos para todos, amigos, y yo quiero para iniciar hacer un pequeño comentario. Perdón, licenciada, que me robe unos instantes. Hace unos momentos... Se le nota molesto, profesor. Sí, la verdad que sí, molesto, desilusionado. Antes de iniciar la transmisión tuve la oportunidad de ver algunos videos donde vemos el vandalismo que se realizó el día de hoy en la marcha de mujeres. Es una tristeza. Yo no voy a expresar, me considero feminista, pero no voy a expresar mi posición en esa parte. Voy a respetar, y siempre he respetado la opinión de los demás, pero como gente que ama la historia, y sobre todo la historia de nuestro país, la historia de nuestro México, leí un comentario de un cartel que decía: defienden más a sus monumentos que a sus mujeres. Me dolió el comentario, porque dije, los monumentos están hechos para hombres que te defendieron a ti, defendieron a tus antepasados, para que tú pudieras estar aquí. Es a quienes nos representan. Los que no nos defendieron se perdieron en la historia, pero los que nos defendieron dieron su vida por ti, ¿sí? Independientemente de si eres hombre o mujer. Entonces, creo que es un insulto, es una bofetada a nuestra historia, los daños terribles que le están haciendo a nuestros monumentos. Vi el monumento Cuauhtémoc. El monumento Cuauhtémoc se inauguró en 1887, esto es que tiene 132 años, con unos bajorrelieves preciosos que tiene el monumento y que fueron hoy terriblemente vandalizados e incendiados. Cabe mencionar, como dato, que es la costumbre en Urus Radio de dar esas anécdotas, amigos, la imagen del monumento Cuauhtémoc, el rostro, está inspirado nada más y nada menos que en Ignacio Manuel Altamirano. En él se inspiró el autor, el escultor, para hacer el rostro de Cuauhtémoc. Un gran pensador mexicano, escritor, diplomático mexicano, Ignacio Manuel Altamirano, el nigromante, es quien presta su rostro para la imagen de Cuauhtémoc, del monumento. Tiene un simbolismo muy especial, porque se coloca en el Paseo de la Reforma para rivalizar con la estatua Colón. Sí, o sea, tiene tanto simbolismo, y cómo es posible que lo hayan vandalizado de esa forma. Es triste, les repito, es una bofetada a nuestra historia. Ojalá esto se detenga ya, licenciada. Yo que sí quería hacer ese comentario. Sí, es muy triste. Bueno, vamos a saludar también a Verocles Isabel, que es de Monterrey, a Jorge Cardeña y a Coronel Christopher, dice saludos desde Londres. Sí, son los mejores. Ay, gracias. No las vamos a creer, ¿eh? Bueno, también dice Carmelo Yavelanda, dice buenas noches, licenciada maestro. Misael Corrales, ¿ya había leído, profesor? Ya, okay. Eso ya. Perfecto, pues ahora sí, comenzamos. Pues, licenciada, amigos, yo quisiera como una especie de juego, ¿sí?, ir cerrando la serie de la guerra entre México y Estados Unidos con algo que se utiliza mucho en las series norteamericanas o películas norteamericanas. Digo, bueno, pues voy a utilizar algo que ellos usan. Recordarán, amigos, que cuando hay películas que son biográficas, que platican una historia, los norteamericanos al final, ya cuando se pone el fin, de pronto aparecen unas letras, y fulanito de tal le pasó esto, y 3 años después murió no sé qué, etcétera, y ponen como un epílogo de los personajes. Bueno, pues parafraseando un poquito este epílogo, pues vamos a hacer esta mención. ¿Qué fue lo que pasó después del Tratado de Guadalupe Hidalgo? ¿Qué fue de los personajes, sí, que vivieron esta guerra con toda la intensidad? ¿Qué fue de ellos? Y nos encontramos con datos muy curiosos, porque pensamos que termina el tratado y ya no nos volvemos a interesar en el tema. Pero, por ejemplo, James Polk, que es el que organiza todo, es el que desde 1845 está propagando en el Congreso norteamericano la idea de invadirnos, y que de hecho, amigos, cuando él hizo campaña política para ganar la presidencia en Estados Unidos en 1844, él lo que promete es expandir el territorio norteamericano, y eso es lo que le hace ganar la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, esto era un plan perfectamente planeado, el plan, válgame la redundancia.
Y sabemos que él envió barcos que le dieran la vuelta al continente para poder atacar las costas de California. Lo que a ellos les interesaba mucho era la bahía de San Francisco, porque ellos querían comerciar con el oriente, entonces les interesaba muchísimo. Él había enviado ya a un diplomático a intentar comprar solamente el territorio de California. Se le dijo que no, y Polk dijo que eso había sido un insulto, que esto ameritaba la guerra, etcétera, etcétera. Él estaba incendiando los Estados Unidos, y bueno, nos llevó a la guerra, nos dejamos arrastrar, nos llevó a la guerra, y bueno, sabemos lo que pasó en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero ¿qué fue de James Polk? James Polk es de los presidentes menos conocidos en los Estados Unidos, a pesar de que gracias a sus argucias, ¿sí?, agrandó tanto el territorio norteamericano, que ellos ya habían tomado la Luisiana, ya la habían comprado a Napoleón, etcétera, etcétera. Bueno, agrandaron enormemente, más de 2 millones de kilómetros cuadrados de pronto llegaron de las manos de Polk, ¿sí? Pero ¿qué creen? Esto fue en 1848, él se muere al siguiente año. James Polk se muere al siguiente año porque entrega la presidencia de los Estados Unidos, no resulta candidato, que vale la pena decir, él era demócrata, amigos, porque luego decimos, los que son duros contra los mexicanos son los republicanos, como el presidente actual, Trump, ¿sí? Y los demócratas, con los demócratas nos va bien. No es cierto, ¿sí? Polk era demócrata, y vean cómo nos fue. Pues, ¿qué creen? Él solo vivió 104 días después de que entregó la presidencia. O sea que no vivió para disfrutarlo el señor, porque se muere, ¿sí? Aparte, él también quería la isla de Cuba. Le interesaba, sí, también conseguir la isla de Cuba, y también mandó ofrecer dinero, y después quería organizar todo para tomar la isla que estaba en poder de los españoles. Curiosamente, amigos, James Polk muere de cólera. Y les repito, un año después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, muere de cólera. ¿Por qué la mención del cólera? Ahorita vamos a ver, porque son datos curiosos de la historia. Entonces les digo, no vivió mucho, ¿sí?, para ser feliz por lo que nos había hecho. Solamente un año duró James Polk. Que uno dice, si la guerra se hubiera retrasado, pues Polk se hubiera muerto y no hubiera estado en la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Stephen Kearny? Stephen Kearny, ¿sí?, él es el que toma toda nuestra provincia de Nuevo México y luego toma California. Ya platicamos aquí, creo que fue en el segundo o tercer capítulo, todo lo que fue la conquista de estos territorios mexicanos, ¿sí? Stephen Kearny, ya que tomó California, él se convierte en el primer, por así decirlo, gobernador de California, porque así lo asignó Polk, y posteriormente viene a dar a la Ciudad de México, amigos. Él llega en marzo del 48, un mes después de que se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo. Las tropas norteamericanas se fueron hasta junio. Bueno, pues él fue gobernador de la Ciudad de México, pero un gobernador militar, ¿sí? Son datos que ya decimos, ya perdimos, ya no quiero saber nada. No, pues todavía llegó el que nos arrebató California y Nuevo México, todavía llegó a la Ciudad de México. Acuérdense que les platicamos que habían juzgado a Winfield Scott y ya se había ido, ya no comandaba las fuerzas norteamericanas que estaban aquí en la Ciudad de México, y bueno, y en el centro del valle, o en el centro del país, que ya se habían diseminado, y él fue nombrado gobernador de la Ciudad de México. Es un dato muy curioso, pero también lo muy curioso, sí, amigos, es que él muere también en 1848. Lo nombran gobernador en marzo, se va con las tropas norteamericanas, llega a Estados Unidos y se muere. Y se muere de fiebre amarilla. Pero lo curioso es fiebre amarilla que adquiere la enfermedad en Veracruz. Sí, recuerdan, amigos, que antes de la batalla de Cerro Gordo les habíamos comentado que una de las esperanzas de Santana era que las fiebres, los mosquitos, etcétera, derrotaran a los norteamericanos porque no iban a aguantar estar en el puerto de Veracruz, y ese, digamos, mal clima para los extranjeros, pues nos ha ayudado en muchas ocasiones. Bueno, pues en este caso, Stephen Kearny tampoco vivió para disfrutar mucho el haber conquistado Nuevo México y Arizona. Se muere el mismo año del Tratado de Guadalupe Hidalgo y se muere de fiebre amarilla tomada precisamente en el puerto de Veracruz. ¿Qué pasó con Zachary Taylor?
Zachary Taylor, que es el que toma Matamoros, toma Monterrey, pierde en la batalla de la Angostura contra Santana, y se acuerdan que les platicamos que él se queda estacionado ahí en Monterrey, y posteriormente es llamado a los Estados Unidos porque tiene tanta fama como general, que es el que va a rivalizar con Polk, que vemos que Polk no fue, al final no es nombrado candidato, y el candidato ganador es Zachary Taylor. ¿Sí? Él es el que queda como nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Que fue el que ganó la batalla de Monterrey. Pero ¿qué creen, amigos? Igual que Kearny, igual que Polk, él se muere en 1850 y curiosamente también se muere de cólera, ¿sí? Entonces él muere en la presidencia de los Estados Unidos. Son pocos los presidentes que han muerto siendo presidentes. Entonces, de pronto toma la presidencia y comienza enfermo, y únicamente estuvo 16 meses como presidente norteamericano y muere, ¿sí? Y tampoco vivió mucho para disfrutar sus triunfos. Pues, les digo, son datos curiosos que estos tres personajes norteamericanos pues van muriendo y todos de enfermedades, y alguno de ellos, pues, enfermedad tomada aquí en México, ¿sí? ¿Qué pasa con Winfield Scott? Winfield Scott es juzgado, se le retira el mando por orden de Polk, se va a los Estados Unidos, tiene por allá algunas acciones, pero posteriormente, aquí es donde está la otra parte de la historia, ¿sí? Cuando comienza la guerra de secesión en los Estados Unidos, Abraham Lincoln llama a Winfield Scott para que encabece los ejércitos de la Unión. Acuérdense que los norteños era la Unión y los sureños eran los confederados. Bueno, pues llaman a Winfield Scott para que encabece, ¿sí?, a los ejércitos de la Unión, directamente a Abraham Lincoln, pero él tiene problemas ya de salud muy fuertes. Claro, ya estamos hablando de 1861. Tiene problemas de salud. Acuérdense que les habíamos dicho que Winfield Scott era muy alto, él medía 1.90. Bueno, pues subió mucho de peso. Él ya no se podía mover, ya no podía subirse, ¿sí? No podía subirse a un caballo. Entonces, él pesaba más de 150 kilos, Winfield Scott. Entonces, él le dice a Lincoln que no puede encabezar la lucha del ejército de la Unión, puesto que no se puede mover, y él recomienda, ¿se acuerdan, amigos? Robert Lee. Robert Lee, que él decía que Estados Unidos debería de tomar todo el territorio mexicano y que a los 6 millones de mexicanos que vivían ahí había que arrojarlos al mar. Bueno, pues Scott, que era súper amigo de Lee, que lo ayudó tanto en la guerra contra México, lo recomienda ante Lincoln. Lincoln le dice, hazte cargo de los ejércitos de la Unión, y Robert Lee dice, no, y que se pasa del otro lado, que se pasa con los sureños, con los confederados. Y él, al último, fue el comandante en jefe de los ejércitos del sur, ¿sí? Pierde la última batalla, con él se rinden los ejércitos del sur y pierden los esclavistas, contra Ulysses Grant. Ulysses Grant, que no se dio mucho a notar en la intervención a México, pero que también peleó en la guerra México-Estados Unidos, Ulysses Grant. Entonces ellos dos, que tienen la experiencia de haber estado aquí, son los que pelean, ¿sí? Norteños contra sureños. Y Ulysses Grant derrota a Robert Lee. La anécdota aquí, amigos, es que cuando firman la paz, como ellos fueron compañeros en la guerra contra México, firman la paz, se dan la mano, se dan un abrazo y luego se van a tomar una copa, a brindar, ¿sí? Porque habían logrado la paz, y empiezan a platicar de sus vivencias en la guerra contra México. O sea, el tema en esa mesa, justo en la rendición de las fuerzas del sur, ¿sí? El tema es la guerra contra México. Pues son, se podría decir, de los principales comandantes y personajes norteamericanos, y pues queríamos compartirlo con ustedes, lo interesante de esto, qué fue lo que pasó, qué pasó con ellos, ¿no? Después, y vale hacer una mención. Amigos, busqué el dato, ya no lo pude encontrar, pero de todos modos yo les lo comparto verbalmente con ustedes. Cuando estábamos estudiando el tema de México-Estados Unidos, la guerra, nos encontramos con una publicidad de un cantante mexicano, que se está como dando a conocer apenas, es cantante de música, como le dijéramos, norteña, ¿sí?
Pero allá en Estados Unidos, a los mexicanos se les llama sureños. O bueno, vienen del sur, para los Estados Unidos del sur. De aquí para allá son el norte, ¿sí? Y yo creo que por hacerse campaña, se toma una fotografía y él se apoda El Sureño. No me acuerdo ni del nombre, pero él se apoda El Sureño. Y de fondo tiene la bandera confederada. Cuando yo lo vi, dije, no puede ser. O sea, no puede ser que no entendamos lo que significa la bandera confederada, la bandera esclavista y la bandera que representa los más agrios, o las personas más agrias contra México, ¿sí? Y que él, estoy seguro que no tiene la menor idea de historia, y él a decir, pues es una bandera sureña, y a mí me apodan El Sureño, pues me pongo esta bandera. Dices, no puede ser. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un cantante israelita se pusiera de pronto el nazi? ¿Sí? Y ahora voy a sacar publicidad y voy a cantar en Jerusalén o en Tel Aviv. ¿Qué pasaría, no? Se lo hacen pedazos. ¿Por qué? Porque la gente no olvida lo que pasó en el Holocausto. ¿Sí? Sería exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que alguien se quiera dar a conocer como cantante portando una bandera que nos ha lastimado tanto a los mexicanos? La cuestión es que no tiene ni la más remota idea de lo que significa esa bandera, la bandera sureña, que por cierto ya fue retirada de varios capitolios en los Estados Unidos, porque los estados sureños todavía izan esa bandera, y ha sido retirada porque ha provocado atentados, o los que han atentado en escuelas, etcétera, se amparan en esa ideología, la ideología sureña, y entonces por eso ha sido retirado ese emblema. Entonces, ¿cómo es posible que un mexicano, se ve que no conocemos de historia, la utilice como emblema para un cantante? Es terrible, terrible esto. Pero bueno, amigos, ya platicamos de los principales de los Estados Unidos, pero yo creo que aquí entramos a la parte quizá más interesante. ¿Y qué pasó con los mexicanos? O sea, ¿qué pasó con nuestra gente? ¿Sí? Obvio, el primero que tenemos que mencionar, pero no lo vamos a mencionar mucho porque tenemos que hacer varios programas sobre la vida de Antonio López de Santa Anna. ¿Qué pasó con Antonio López de Santa Anna? Lo vimos, nos dice Homero Arbizu, Ulises Grant se convirtió en presidente de los Estados Unidos, así es, después de la Guerra Civil Norteamericana, fue presidente de los Estados Unidos. De hecho, varios que participaron en la guerra en México llegaron a ser presidentes de los Estados Unidos. Bien, ¿qué pasó con Santa Anna? Pues lo vemos salir de México, ¿sí? Hacia Colombia, hacia Turbaco, Colombia, se va a Santa Anna. Estamos hablando de 1848, amigos. Pues en 1853, apenas 5 añitos después, ahí viene de regreso Antonio López de Santa Anna. Y como lo habíamos dicho, la peor gestión de Santa Anna fue esa. Ahí es donde de veras se convierte en un dictador, Santa Anna, donde se saca de la manga los famosos impuestos a puertas y ventanas, los impuestos por tener perros, ¿sí? Eso es real. Él se pagaba una guardia personal y él quería tener una guardia tipo prusiana, y es más, utilizaban barbas postizas porque en México la gente no tiene esas barbas tan abundantes como tienen los prusianos, pues hasta barbas postizas usaban porque el señor quería tener una guardia prusiana. Es cierto, la ridiculez, ¿sí?, fue en ese tiempo, del 53 al 55, fue la gran ridiculez de Santa Anna, aunque no todo el tiempo. Él todavía tenía a Lucas Alamán como ministro de Economía. Lucas Alamán, historiador, un conservador connotado, y era muy hábil en las cuestiones económicas, pero se le muere Lucas Alamán. Se muere meses después de que toma el poder Santa Anna, ahora convertido en conservador, que Santa Anna lo que sí brincó de un lado para otro. Le toca la venta de la mesilla, de la cual vamos a hacer un programa sobre la venta de la mesilla. Ahí sí vendió territorio nacional, obligado por las circunstancias, sí lo tenemos que aceptar, porque cuando le piden la venta de la mesilla, lo amenazan de otra invasión a México y de que México perdería otra mitad del territorio, ¿sí? Y los americanos ya se habían metido en el territorio de la mesilla, ya estaban construyendo el ferrocarril que los llevaría hasta el Pacífico, ya estaban ahí, todo lo que es Tucson, Phoenix, ya estaban metidos los norteamericanos. Amigos, la guerra termina en el 48,
en California había aproximadamente 5,000 mexicanos en California. Estaba despoblado California. Pues en 1800, termina en el 48, en el 49 ya hay más de 100,000 norteamericanos, porque es cuando se da la fiebre del oro. Y llegan a la famosa fiebre del oro. Entonces por eso también están construyendo un ferrocarril, se meten a la zona de la Mesilla, y ya cuando están dentro, cuando México no tiene posibilidad de sacarlos, ¿sí? Entonces dicen, o nos lo venden o los invadimos. Y Santa Anna se vio obligado a vender. No había de otra opción en ese momento. No teníamos un ejército y acabábamos de perder la guerra con los americanos. Pero bueno, de esto les digo, vamos a hacer un programa en especial de lo que fue la venta de la Mesilla. Fue la parte más ridícula de Santa Anna como gobernante. Ahí sí les digo, sí vende el territorio. Anteriormente él no vendió el territorio nacional. Creo que ha quedado más que claro con la historia que hemos platicado. Sale en 1855 para no volver a tomar el poder. Santa Anna muere en 1876. Muere anciano. Unos años antes se le había permitido regresar a México. Bueno, Santa Anna todavía quiso ofrecer sus servicios a México en contra de la intervención francesa. Juárez no lo toma en cuenta. Entonces se enoja Santa Anna y le ofrece sus servicios a Maximiliano. Y Maximiliano tampoco lo toma en cuenta. Y allá se queda, en Colombia. Después se le permite regresar a México cuando Juárez retoma el poder. Y qué triste, amigos. Él muere en la calle de Bolívar. Sí, aquí en la Ciudad de México. Y, amigos, su esposa le pagaba para que gente del pueblo, menesterosos, indigentes, etcétera, fuera a la ventana de la casa de Santa Anna a gritar vivas al general Santa Anna, para que él se emocionara y sintiera que el pueblo no lo había olvidado. Y él salía y les decía que él les iba a arreglar sus asuntos y que les iba a arreglar esto y aquello. Ya estaba muy grande, sí, no podía caminar bien, no podía hablar bien. Pero fíjense lo que hacía su esposa, o sea, pagarle a la gente unas monedas con tal de que fueran a gritar todos los días, iban a gritar vivas a la ventana del general Santa Anna. Muere en 1876 y apenas mereció una pequeña esquela, una pequeña nota en algunos periódicos, porque ya era el villano, ya era el malo por completo Santa Anna. Qué diferencia cuando él enterró su pierna, que fue luto nacional, la pérdida de su pierna, durante la primera intervención francesa. Pero les digo, muchos detalles de Santa Anna los vamos a platicar después. Pero así es como moriría prácticamente olvidado Antonio López de Santa Anna en 1876. ¿Qué pasó con Juan Álvarez, amigos? Con Juan Nepomuceno Álvarez. Amigos, Juan Nepomuceno Álvarez peleó al lado de José María Morelos. Fue el último grande de la independencia que fallece. La Pantera del Sur, le decían a Juan Álvarez. Él estaba bajo las órdenes de Tataguildo, que era Hermenegildo Galeana. O sea, él vive las campañas del sitio de Cuautla, la toma de Oaxaca, la derrota que sufrió Morelos en Valladolid, etcétera. Él vive toda esa parte de la historia. Posteriormente sería presidente de México, Juan Álvarez, por poco tiempo, pero bueno. Y Juan Álvarez, ya lo hemos platicado aquí, lo encargan de la caballería mexicana, y que en la batalla de Cerro Gordo no dispararon un solo tiro, no atacaron a ningún norteamericano, por la manera catastrófica en la que se pierde la batalla de Cerro Gordo. Y él terminó la intervención norteamericana con la caballería completa. Él en su defensa dijo, yo tomé Molino del Rey. Sí, tomó Molino del Rey cuando los americanos se retiraron. Ya lo platicamos, que ya que tomaron Molino del Rey, dijeron, ¿esto para qué sirve? No sirve para nada, vámonos, y aparte nos están bombardeando desde Chapultepec, pues vámonos. Y ya que se retiraron, llegó Juan Álvarez y dice, ya tomé Molino del Rey. No tomó Molino del Rey. Tuvo unas pequeñas escaramuzas, y durante la batalla de la Ciudad de México se le vio de garita en garita con toda la caballería, y la caballería cruzando. Estamos hablando de 4 a 5 mil caballos, ¿sí? Moviéndose de un lado para otro, de la garita de la Candelaria, la garita de Miscuac, de San Cosme,
a la garita de Belén, a la garita de la Villa, de Peralvillo, perdón, y nunca entró en combate Juan Álvarez. Entonces, él después, cuando se le acusa de traidor a Juan Álvarez, él se defiende y dice que él recibía órdenes de Santana y que él siempre se disciplinó a Santana y que Santana fue el que no le permitió pelear. Perdón, amigos, lo hemos dicho, ¿sí? En la batalla de Churubusco, la intervención de Juan Álvarez hubiera hecho ganar y detener por completo a los norteamericanos. En la batalla de Molino del Rey hubieran hecho pedazos a los norteamericanos con la caballería. Y si la caballería hubiera actuado a tiempo, no entran a la Ciudad de México. Yo creo que aquí, no sé, les digo, yo no soy militar, pero al ver una situación de estas, tenemos amigos que nos están escuchando, Alastor, que nos está escuchando, pues no sé si sea válido en un momento dado brincarse las órdenes de un superior, ¿sí? Y pudo haberlo hecho Juan Álvarez si ve la oportunidad. Y vamos, ahorita hay radios, te transmites, pero en aquellos momentos de aquí que enviabas un mensajero y tú veías una oportunidad, y de aquí que enviabas el mensajero a buscar al jefe superior y regresaba el mensajero para una orden, pues ya habías perdido la oportunidad. Aquí es donde entraba tu astucia y dices, ahorita puedo, pues me voy sobre, ¿no? Pero bueno, Juan Álvarez fue juzgado por traición y fue exonerado por traición Juan Álvarez, y él salió mal con Santana, porque cuando regresó Santana del 53 al 55, es Juan Álvarez precisamente quien organiza el plan de Ayutla, que va a derrocar a Santana, ¿sí? Lo va a derrocar, y Juan Álvarez queda como presidente interino de México cuando sale Santana, únicamente 2 meses. Por cierto, Juan Álvarez nunca gobernó en Palacio Nacional. Juan Álvarez siempre gobernó esos 2 meses, gobernó en Cuernavaca. O sea, Cuernavaca fue la sede del gobierno mexicano. ¿Por qué, amigos? Porque Juan Álvarez no le gustaba a la gente de la Ciudad de México. Decía que eran puros ricachones, esnobistas. ¿Qué entendemos por la palabra esnobismo? El esnobista es aquel que imita, ¿sí?, o arremeda a gente a la que admira y gente que cree muy superior. Ese es un esnobista. Y él decía que la gente de la Ciudad de México, los ricos, eran esnobistas, que porque no eran mexicanos, ellos se la pasaban imitando a los ingleses, a los franceses, a los españoles, y a él no le gustaba la Ciudad de México. Cuando yo estaba leyendo esa parte, yo dije, bueno, aquí quizá habría un motivo muy interno, muy especial para no defender la Ciudad de México, ¿no? Porque él no quería la Ciudad de México, ¿sí? Dice, no es válido brincarte la orden, desobediencia flagrante y en estado de guerra es la pena máxima. Alastor Oseguera, gracias por el comentario, gracias. Es traición máxima y bueno, anteriormente pues era muerte, ¿sí? Ok, está bien, gracias. Por eso nuestros amigos nos ayudan tanto, claro, aquí. Gracias. Entonces, Juan Álvarez lanza el plan de Ayutla, quitan a Santana, no vuelve a regresar Santana al poder, y él en 2 meses, amigos, en 2 meses, forma su gabinete. Este gabinete, amigos, incluye, ¿sí?, vean nada más los nombres, hagan de cuenta que es la alineación de un equipo de fútbol, ¿sí?, a Ignacio Comonfort, a Melchor Ocampo, a Guillermo Prieto, a Benito Juárez, forman parte del gabinete de Juan Álvarez. Este gabinete ya no va a desaparecer, ¿sí? Son los liberales de la Reforma, y en esos 2 meses él lanza la Ley Juárez y forma el Congreso que va a elaborar la Constitución de 1857. ¿Qué podemos decir de Juan Álvarez? Hay quien ha dicho, para mí, no actuó como militar. Creo que había pugna entre los generales y se estuvieron boicoteando unos a otros, y eso ocasionó muchas de nuestras pérdidas. No fueron tanto los norteamericanos, porque el valor del soldado mexicano quedó plasmado perfectamente en la guerra, pero los generales, muy mal nuestros generales. Juan Álvarez cometió errores gravísimos, pero posteriormente pone los fundamentos de lo que será la Constitución del 57, de lo que serán las leyes de reforma y la transformación de México.
Por eso actualmente el nombre de Juan Álvarez aparece en letras de oro en el Congreso mexicano. Es conocido como un héroe, aunque sí tenemos que reconocer que no lo fue tal durante la guerra del 46 al 48. Se nos fue el tiempo, licenciada, perdón. Sí. Pues continuamos la próxima semana, licenciada. Ok, pues vamos a tener un programa más todavía y pues hace falta todavía muchas cosas por decir y pues vamos a saludar a los que están aquí en el chat. Cardero dice, saludos profe y licenciada, un gusto escucharlos en vivo. Sergio Ramgo dice, buenas noches, saludos desde Tochimilco, espero regresen pronto regresen. Bueno, aquí la orden de los factores no altera el producto. ¿Qué dice aquí? De hecho, Santana regresó a Veracruz, pero los conservadores lo embarcaron de regreso. Un triste final de una vida de alguien que fue héroe y villano, un personaje sumamente contrastante e interesante. Por eso vamos a hacer una serie especial sobre la vida de Santana, porque es cierto, es héroe y villano. Perfecto, pues aquí estaremos súper atentos. También Alastor dice, y en ese momento Santana pidió ayuda de todos los gobernantes posibles y no recibe ayuda. Y también dice, el diario de Ulises S. Grant es bastante interesante cuando cuenta su experiencia en México, era un jovenazo. Y bueno, profesor, ya nos tenemos que ir. ¿Falta todavía? Ok, amigos, nos tenemos que ir. Creo que todavía hay más mensajes y de hecho nos habíamos quedado de leer un mensaje de Beto. José Maclau dice, yo propongo un tema, la historia del periodismo en México. Tenemos que hablar de Zarco, el gran Zarco. Anabel Cavita dice, saludos licenciada y maestro, acabo de empezar a escucharlos en Spotify y ahora estoy reproduciendo todo desde el inicio, me encantaron y ahora no puedo dejar de escucharlos, saludos. Diego Vaz, se lástima que solo sean 45 minutos, sí, ya nos fuimos, ya son 2 minutos de más. ¿Falta alguien? Adelante, profesor. Dice aquí Natania. Natalia. Natalia. Saludos. Dice Jesús Ocampo Jaime, nuevamente profesor, en el Centro de Investigación CICESE, en el área de oceanografía, se ha estado investigando la dispersión de boyas que puede dar información de él o los naufragios de barcos españoles que venían por la corriente de Kuroshio y como ya ha mencionado llegaban a San Francisco. Esta corriente fue la que permitió ir y venir de Asia, fue la corriente que utilizó la nao de la China. Interesante los datos que nos aportas, amigo Jesús. Okay, esperemos que no nos pasemos a alguien. Iván Salomé dice, saludos desde Tepozotlán, Estado de México. Creo que ya, ¿verdad, profesor? Y pues bueno, amigos, los dejamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Morris, también creo que no lo leímos. Es bastante molesto ver el daño que le hacen a nuestros monumentos. Apoyo a los movimientos feministas, pero también creo que a nuestra historia hay que tenerle amor y respeto, y siendo violenta no es la forma correcta de luchar contra la violencia. Totalmente de acuerdo, amigo. Y Diego Vaz, la estatua de Zarco, donde los periodistas van a manifestarse cuando asesinan a un periodista. Zarco se trepaba a los postes, licenciada. Ajá. Se trepaba a los postes para hablar con la gente, en un extraordinario orador y aparte periodista, y agarraba, se trepaba y desde allá arriba les gritaba a la gente. Es increíble la historia de Francisco Zarco. Esperamos el programa, profesor. Así es. Y pues bueno, también comentarles, amigos, que estamos a punto de cumplir 7 años de transmisión y pues vamos a tener algunas sorpresas, así que estén atentos. Y pues para los que nos escuchan en Spotify, también vamos a dar la liga para que nos escuchen también en vivo en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Que estén muy bien, cuídense y hasta el próximo lunes.